Muy buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Fernando Palomino, soy comunicador social y estoy a cargo de la segunda sesión de capacitación sobre violencia de género, ¿no? Desde la perspectiva de los medios de comunicación, específicamente la relación con los medios de comunicación, los géneros periodísticos en favor de la prevención de la violencia de género contra la mujer. En esta sesión vamos a trabajar 5 temas, ¿sí? Me voy a permitir compartir con ustedes el PowerPoint que hemos preparado para esta ocasión y de esa manera les voy a explicar brevemente en qué consisten los 5 temas que vamos a abordar en esta sesión. Bien, en esta sesión vamos a abordar 5 temas, ¿no? El primero, ¿no? El primer bloque tiene que ver con el enfoque ético en el tratamiento informativo de la violencia contra la mujer, la violencia de género contra la mujer. En el segundo bloque vamos a trabajar el análisis de los productos comunicativos, ¿no? De ustedes, básicamente las fortalezas y debilidades que tienen. El tercer bloque tiene que ver con el conocimiento y relación con los medios de comunicación. El cuarto bloque con criterios y herramientas para la elaboración de productos informativos sobre la violencia de género contra la mujer. Y el quinto bloque tiene que ver con el plan de relacionamiento propiamente con los medios de comunicación. Entonces, en el primer bloque que tiene que ver con el enfoque ético en el tratamiento informativo de la violencia de género contra la mujer, la primera cosa que vamos a hacer es una distinción entre lo que es la ética y la moral, donde la ética es más como el gran marco teórico, el paraguas, ¿no? Universal, general, ¿no? Que se aplica, y donde la moral tiene que ver más bien con la forma como ésta se aplica de manera específica a cada contexto, de donde que existen, ¿no? Diversos tipos de morales de acuerdo al contexto social, cultural, político, ¿no? De cada país. Entonces, esa es la primera gran diferencia. La segunda tiene que ver con los dilemas éticos y la búsqueda de la excelencia, en el sentido de que la ética está muy asociada con la calidad del trabajo profesional que realizan los periodistas, los comunicadores sociales, y por lo tanto, en esa búsqueda, ¿no? de la excelencia profesional que todos deberían buscar alcanzar, ¿no? Sobre eso, ¿no? Recogemos de alguna manera los aportes de Javier Darío Restrepo, un viejo periodista colombiano, ¿no? En torno a estos temas, ¿no? En torno a los valores, ¿no? Que contextualizan la labor periodística, donde la veracidad es el valor fundamental, es como el corazón de todos estos valores, y donde la búsqueda de la calidad informativa, ¿no? En términos de la utilidad, del interés, de la confiabilidad de la información, ¿no? No tiene que ver solamente con cuestiones abstractas, ¿no? Generalmente uno entiende la ética y la moral como cosas abstractas, etéreas, ¿no? Nosotros la entendemos más bien como cosas tangibles, ¿no? Que tienen que ver básicamente con el comportamiento y con las prácticas de las personas. Es decir, las personas no se definen, ¿no? Por lo que dicen o por lo que piensan, sino por lo que hacen, por sus prácticas. Por lo tanto, ¿no? Si queremos medir, evaluar, ¿no? En qué nivel o en qué grado, ¿no? Se encuentra, ¿no? La aplicación de un enfoque ético en los productos informativos o comunicativos que realizamos, lo que tenemos que hacer es evaluar o medir, ¿no? Los productos concretos que los periodistas o los comunicadores producen, ¿no? Esto de la ética periodística no es una discusión filosófica, es una discusión sobre qué cosas haces en las prácticas concretas. Y desde ahí podemos luego, ¿no? Elevar el nivel y poner, ¿no? En una discusión más, en otro plano más filosófico, pero no al revés. Entonces, de lo que se trata es eso. Y es por eso que cuando hablamos de los indicadores de calidad, que son como señales que tenemos en el camino que nos indican si estamos en el camino correcto o realizamos avances, ¿no? En el logro de los objetivos de calidad que nos hemos propuesto, ¿no? Hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, indicadores como si en las noticias, ¿no? Los roles, ¿no? En los que aparecen, ¿no? Si son roles positivos, actitudes positivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de violencia contra la mujer, como
personas resilientes, ¿no? Que han podido superar el círculo de la violencia como lideresas, como emprendedoras, o si las mujeres son las protagonistas de la noticia y no los agresores o los feminicidas, como muchas veces ocurre en las noticias. Entonces acá hay una serie de indicadores de calidad informativa aplicados a violencia contra la mujer que les pueden servir como una guía, ¿no? Para orientarse cuando ustedes elaboran una nota informativa, una nota de prensa, algún producto informativo, un folleto, un manual, les va a servir como indicadores, ¿no? Acerca de las cosas que deberían observar para garantizar la calidad de estos productos. También vamos a hablar sobre el marco normativo, ¿no? eh, eh, Especialmente de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ya que en esta ley hay varios puntos, ¿no? Referidos al comportamiento de los medios y al tipo de información que se tiene que producir en los medios de comunicación referido a estos temas. Entonces es bueno, ¿no? Revisar tanto lo que dice la ley como el reglamento al respecto para poder tener eh, estar avisados, ¿no? De lo que podemos y lo que no podemos hacer. El segundo gran bloque tiene que ver con los productos comunicativos de ustedes, ¿no? De su institución, ¿no? Del GORE. Y la idea es siempre dialogar, ¿no? Sobre aquellas cosas que pueden ser nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es decir, cosas que nosotros podemos manejar, ya que tanto las fortalezas y las debilidades son cuestiones internas, que nosotros, como comunicadores del GORE, podemos manejar. Entonces, aquí hay una serie de ideas que me gustaría revisar con usted de manera participativa, dialógica, en el sentido de evaluar esas fortalezas y debilidades, ¿no? Por ejemplo, en términos de su formación de usted, del manejo de ciertos conceptos o temas, ¿no? Del manejo de ciertas técnicas periodísticas, de lo que es la creatividad, la innovación, los recursos con los que cuentan o con los que no cuentan, del sistema de planificación, monitoreo y evaluación que deben realizar ustedes sobre estos temas, si utilizan o no la validación de materiales, que es algo prácticamente de ley que hay que hacer, ¿no? Antes de emitir, ¿no? Productos comunicativos que sean, por ejemplo, dirigidos a la población, una campaña, materiales de una campaña, etcétera. Es importante, ¿no? Validarlos previamente con aquellos públicos a los cuales va dirigido. Y también otro tipo de problemas que tienen que ver más con la coordinación y la valoración interna de los temas y las facilidades que le dan. Entonces, en estos puntos, ¿no? Lo vamos a discutir con ustedes, pero la idea es que al final ustedes en casa puedan aplicar esta matriz, ¿no? Que están viendo en este momento, donde pueden colocar en el lado izquierdo las fortalezas y en el otro lado las debilidades, de manera que eso sea como una pequeña autoevaluación, ¿no? Que ustedes realizan para luego tratar de ir mejorando la labor que realizan. El tema 3 tiene que ver con el conocimiento y la relación con los medios, ¿no? Y acá la constatación es que efectivamente necesitamos cambiar las relaciones, ¿no? Entre los comunicadores del Estado y los periodistas, ¿no? Entre instituciones públicas y medios de comunicación, en el sentido de pasar de una relación instrumental y utilitaria a corto plazo a una más sostenible de largo plazo. Y esto lo digo porque en la experiencia que tengo, la mayoría de los comunicadores del Estado, ¿no? Hacen contacto con los medios de comunicación porque tienen algún conocido, algún amigo, un familiar que trabaja en ellos, pero no porque se construye una relación institucional de largo plazo. Entonces, para mí ese es el problema fundamental, ¿no? Porque una vez que ese contacto sale del medio, ¿no? Desaparece de circulación, como que la relación se viene abajo y no queremos eso, lo que queremos es construir una relación de confianza con los medios, una relación institucional que no dependa de una o dos personas, sino de las relaciones interinstitucionales. Y ese es un tema que hay que trabajar y abordar en el taller. Lo otro es que siempre recomiendo que los comunicadores, ¿no? Sean críticos y autocríticos con su propia gestión, es decir, que siempre estén evaluando y sometiendo a la autocrítica, ¿no? Aquellas cosas que hacen. Por ejemplo, en el caso de la relación con los medios, indagar, explorar, ¿no? Averiguar, investigar, ¿no? Cuáles son los temas que les interesan y o demandan, ¿no? Y también cuáles son las diferencias o coincidencias que pudiera haber entre ustedes y los periodistas, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. ¿Les interesa el tema de violencia contra la mujer? ¿No les interesa? Si les interesa, de repente es un aspecto en particular. Lo digo porque violencia contra la mujer es un tema muy amplio, ¿no? Es una problemática muy extensa, ¿no? Que tiene muchos niveles. Y entonces de repente ellos pueden tener cierto interés, no sé, pues por cierto tipo de violencia que les llama más la atención y más bien identificar aquellos otros temas de violencia contra la mujer
que ellos no manejan, que no conocen o que no valoran adecuadamente. Entonces, este tipo de matrices, ¿no? Les va a ayudar a conocer eso, y esta también, ya que tiene que ver con la forma como ellos trabajan el tema, es decir, el enfoque y tratamiento dado por los medios a las noticias sobre violencia de género contra la mujer y lo que ustedes mismos le dan. Entonces, comparar, ¿no? Los estilos de, por ejemplo, de reacción de la información es muy importante porque permite, ¿no? Establecer las diferencias, pero también conocer por qué se dan esas diferencias y por lo tanto pensar en cómo trabajarlas de mejor manera conjuntamente. El cuarto tema tiene que ver con los criterios y herramientas para la elaboración de productos informativos sobre violencia de género contra la mujer, y esto también tiene que ver con varios criterios, herramientas y recursos, ¿no? Uno de estos recursos es el tema de, está muy de moda, que es el storytelling, es decir, cómo contar historias, ¿no? Es decir, no solamente describir, como siempre lo hacen los periodistas, una noticia, sino cómo contarlos en una forma narrativa tal que las personas que lo lean o que lo vean o que lo escuchan en los medios de comunicación puedan engancharse emocionalmente con los contenidos que queremos trabajar. Entonces, el storytelling es una técnica que se utiliza el día de hoy, pero que está muy vinculada a cosas que nosotros hacemos desde muy pequeños y que durante muchas décadas y siglos se ha venido haciendo, que es narrar historias. Cuando uno revisa desde una perspectiva histórica esto, uno se encuentra que de hace ya varios miles de años existen grandes historias, ¿no? Grandes narrativas, ¿no? En la Biblia, en los escritos sumerios a nivel mundial, ¿no? En la cultura china, ¿no? O sea, hay historias que tienen siglos, ¿no? De antigüedad, que nos demuestran que narrar historia es parte de lo que hacen las personas para socializar, para compartir. O sea, no es solamente una técnica, es también un hecho cultural, y por lo tanto podemos aprovecharlo. Y es así que nosotros identificamos, ¿no? En las grandes historias, ¿no? En las grandes narrativas, en los libros, ¿no? En el cine, ¿no? Identificamos un montón de historias que tienen elementos en común. Y eso lo vamos a ver en el taller. Pero también cómo el día de hoy se está haciendo, ¿no? Porque vivimos un tránsito de una era analógica a una era digital que se hace acelerado de manera compulsiva con la pandemia COVID-19. Y el día de hoy la narración de historias hace que los periodistas ya no solamente lo narren, por ejemplo, como un podcast, ¿no? Que está muy de moda, sino también como un videojuego, ¿no? Esas son tecnologías que ya están acá, están disponibles, y que la idea es poder compartir algunas ideas con ustedes para que puedan aprovecharlas, ¿no? Ya hay cosas ahí en curso que ustedes podrían utilizar para narrar la misma noticia, pero en lugar de hacerlo en un formato aburrido, hacerlo de manera más lúdica, más participativa, más interactiva. Igual el uso de la infografía, ¿no? Los tipos de infografía, etcétera. Y otras cosas que también les pueden ser de mucha utilidad para mejorar la calidad de la información, tanto de ustedes como de los periodistas con los cuales trabajan, tiene que ver con los tipos de enfoque, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que en relación a los temas de violencia contra la mujer, solo hay cierto tipo de enfoques y tratamientos que son exitosos, especialmente el sensacionalista, ¿no? Esa es una idea muy metida en la cabeza de los periodistas, pero que los comunicadores no deberían compartir, porque eso no es cierto, ¿no? Hay muchas formas de enfocar y de tratar la noticia, y en realidad no hay ninguna evidencia tangible de que el hecho de que sea más o menos sensacionalista garantice el éxito de la noticia. Lo que va a garantizar el éxito de la noticia, ¿no? Y su circulación, difusión, consumo por parte de las personas, es que sea una buena noticia, que sea una noticia de calidad, ¿no? O sea, que le diga algo a la gente, que sea útil, que sea comprensible, que sea trabajado en formatos adecuados, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, para eso utilizamos diferentes enfoques que vamos a revisar en el taller, pero también diferentes tipos de formatos, ¿no? Que podemos utilizar, ya que generalmente en el periodismo, por lo menos, hay un solo formato predominante, que es la pequeña nota informativa, ¿no? Y casi toda la producción informativa de todos los temas gira en torno a ese pequeño formato, que es un formato breve, descriptivo, superficial, que no te ayuda a profundizar ni te ayuda a compartir información de calidad con los usuarios o con los consumidores medios. Entonces, quiero presentarles, abrir el abanico, ¿no? De posibilidades, y que ustedes vean que hay muchos otros formatos que podrían utilizar para hacer esta labor, e invitar, ¿no? A los periodistas con los cuales ustedes trabajan a que también hagan lo mismo, ¿no? Entonces, estas y otras cosas vamos a trabajarlos ahí, las diferentes corrientes de periodismo que ustedes podrían utilizar y que son muy distintas al periodismo tradicional con el cual se trabaja,
¿no? Y cada una de estas corrientes y escuelas de periodismo tienen sus propias herramientas, sus propias metodologías y sus propios aportes. Y finalmente, lo último tiene que ver con la relación con los medios, o sea, con cómo construimos la relación con los medios de comunicación, y eso tiene que ver básicamente, uno, con el conocimiento, el mayor o menor conocimiento que tengamos de los medios, es decir, si no conocemos a los medios, es muy difícil que podamos construir una relación con ellos, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata ese punto. Lo segundo, ¿no? Tiene que ver con la negociación y el establecimiento de alianzas, es decir, que una vez que conocemos con qué medios estamos trabajando en la región y que son medios muy distintos, ¿no? Entre sí, podemos definir con claridad, ¿no? Cuáles son las cosas que a ellos les interesan, cuáles son las cosas que a nosotros nos interesan y a partir de ahí establecer una agenda común, ¿no? Tercero, el desarrollo de capacidad de los periodistas, que es muy importante, ya que creo que deben entender que, por lo menos en relación a este tema de violencia de género contra la mujer, hay una relación, ¿no? Hay una sinergia entre el mayor o menor conocimiento que tienen los medios de comunicación sobre la perspectiva y la problemática de violencia de género contra la mujer, la forma, cómo funciona el Estado, ¿no? Las instituciones públicas involucradas, los mecanismos, etcétera, y la calidad informativa. Es decir, de nada vale capacitar a los periodistas solamente en uno de estos aspectos cuando en realidad la problemática es más integral. Es decir, deberíamos capacitarlos, ¿no? En todas estas cosas, o sea, en aquellas cosas que tienen que ver con la perspectiva, el enfoque de género, la problemática de la violencia contra la mujer en la región, la forma como está organizado y cómo funciona el Estado para atender estos casos, y aquellas cosas que tienen que ver directamente con la calidad de los medios de comunicación, aquellos aspectos técnicos que van a ayudar a mejorar. Como le digo, la idea acá es que se trabaje en todos estos aspectos y no solamente uno, porque trabajar solamente una dimensión de las que he mencionado a largo plazo no va a funcionar, ¿sí? Entonces, eso y promover la sensibilidad y participación de los periodistas a través de diferentes mecanismos que les vamos a sugerir. Y bueno, esa es básicamente la idea fundamental, ¿no? Con la cual estamos trabajando, ¿no? Ese taller, y que durante la sesión que tengamos vamos a poder ampliar y también absorber las preguntas o las consultas que tengan, y también de repente, ¿no? En la medida que ustedes tengan conocimiento de experiencias de este tipo, conocer otras experiencias que pueden ser exitosas, ¿no? Que puedan ser replicadas por los demás periodistas o comunicadores que trabajan en el gobierno regional. En todo caso, esto sería hasta ahí la sesión, ¿no? El resumen de la sesión, y bueno, nos veremos en el taller. Un abrazo a la distancia. Saludos.